Buenos días. El día de hoy llevaremos a cabo una exposición que lleva por nombre ¿Cómo enseñar la música? Los integrantes del equipo son Anadelia, Janine, José Leobardo, Hilda, Jocelyn, Yavín, Dulce Paz y su servidora Eulogia. Primeramente daré la idea principal en la que se basa el autor. Cuando más se conozca sobre la música, más grande será el goce de escucharla. ¿Cómo escuchamos? El autor plasma 3 planos. El primero, plano sensual. Es cuando nosotros únicamente decidimos disfrutar la música y no requiere de un gran esfuerzo, ya que se produce de una manera inconsciente y sensorial. El número 2, plano expresivo. Es cuando nosotros le damos un poquito más de interés, pero sin exagerarlo tanto, y siempre hay un significado más allá de las notas, pero nosotros no lo vemos. Y el último, plano purante musical. El objetivo central es percibir la música y a través de ella identificar los elementos más esenciales que la conforman: el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Siglo III. El creador en la música. Copland distingue 4 clases distintas de compositores. El primero es el de inspiración espontánea. Es el más común. La música brota de ellos. Suelen trabajar las formas más pequeñas, por lo que su producción musical es abundante. Como ejemplo, toma a Franz Schubert y a Hugo Wolf. Como segundo punto, es el compositor constructivo, personalizado en la figura de Beethoven y en el que se encuadra la mayor parte de los compositores. Parte de una idea musical que desarrolla hasta su perfección. Trabaja de manera continuada, laboriosa y colecciona temas musicales. Siglo IV. Los 4 elementos de la música, el ritmo. El compositor hace una selección intuitiva de las ideas musicales, casi de forma espontánea. Algunas de las características que Copland extrae debe tener proporciones satisfactorias. En general, debe ser larga y fluida, con antibajos, momento culminante y fin. Buscará una relación intervaliada atractiva, evitando la repetición innecesaria. Desarrollo de un ritmo fluido coherente. Búsqueda de una respuesta emocional del oyente como premisa fundamental. Por tanto, el margen de la calidad de la melodía es vital para el oyente. Identificar la melodía de la pieza y entender su función dentro de la composición enderezada con material secundario que no deba hacer flaquear el recuerdo de esa melodía. La armonía consiste en el estudio de los acordes y sus relaciones mutuas. El timbre se divide en 2 grandes grupos. El primero es timbres simples. Generalmente son los instrumentos de las orquestas sinfónicas. A. Cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo. B. Maderas, flauta, oboe, clarinete y fajo, y de los derivados de ellos. C. Metales, corno, trompa, trompeta, trombo. D. Percusión, gran variedad de instrumentos de afinación no definida a excepción de los timbales. El segundo grupo es timbres mixtos. Se trata de combinaciones instrumentales que el uso constante hizo familiares. Se citan las formaciones más comunes. A. Trío como piano, violín, violonchelo y piano. B. Quinteto de viento, flauta, oboe, clarinete, fajo y corno. Cuarteto de cuerdas. C. Orquesta sinfónica. La textura musical. La primera es música monofónica, la más simple. Actualmente es frecuente encontrar pasajes de música monofónica en el transcurso de una obra, incluso en la música instrumental a solo, flauta, violonchelo.
2. Música homofónica de uso constante, una línea melódica principal y un acompañamiento de acordes, invento de los primeros compositores de ópera. 3. Música polifónica, la textura más compleja, varias veces que se mueven independientemente entre sí, hilvanando una armonía de forma vertical. La dificultad radica en ser capaz de escuchar las voces de manera individual, sin perder la idea global de la otra. La estructura musical. Se trata de la organización coherente del material utilizado por el artista. Diferencias estructurales. Existen dos maneras de considerar la estructura musical. La primera es la forma en relación con la pieza considerada como un todo, es decir, los movimientos completos de una sinfonía, sonata o concierto. Y la forma 2, que es en relación con las diferentes partes menores de la pieza. Todas juntas conforman un movimiento completo. Estructurales para lograr la sensación del equilibrio formal. La música se basa en el principio de la repetición, así como su contrario, la no repetición. 1. Repetición exacta. 2. Repetición por secciones o simetría. Binaria, ternaria, rondo, disposición libre de las partes. 3. Repetición por variación. 4. Repetición por tratamiento fugado. La ópera y el drama musical. La ópera influye en todos los medios musicales de expresión. Ahí está como la orquesta sinfónica y la voz solista, y el conjunto vocal y el coro, entre otras muchas. También la música puede ser serio y ligero o ambas, y puede contener una música sinfónica. La música contemporánea nos dice Complag que hace una reflexión sobre la difícil aceptación de la música moderna entre los oyentes. Él insiste que en esto el acercamiento del conocimiento y la curiosidad tiene en cuenta que la música contemporánea engloba clases distintas de experiencia musical en diferentes grados. La música de películas. En la composición de música para cine debieran intervenir varios factores previos a la composición de la misma, además de considerar las funciones de la música con respecto a la obra cinematográfica. Debe conocerse la película de modo que pueda ponerse una música más adecuada a las distintas acciones escénicas, excepto en los casos que se requiera una interpretación musical de la pieza concreta dentro de la propia escena. Determinar cuánta música es necesaria y el lugar en que se introducirá en una primera proyección de película. Spotting. Así, la partitura musical consistirá en secuencias separadas que se ajustarán en tiempo a la escena concreta. Del compositor al intérprete y de este al oyente. El compositor nos muestra su propia expresión interior, reflejo a su vez de su contexto más cercano, y que enmarcará el estilo que se refleja en la obra. El intérprete es el artífice de la dimensión práctica de la idea originaria del compositor, adoptando una importancia relevante en cuanto a la opinión que se tenga de éste y de su mensaje. El oyente es el elemento que completa todo el proceso y cuya responsabilidad recae en una entrega consciente y plena de la música que escuchan, ampliando y desarrollando el propio gusto y abandonando los prejuicios.